Hola, ¿cómo están? Soy Radi Bernatsky y este es Azucarero Finis. ¿Cuáles son las características de esta antropología subyacente a la escuela austriaca? Principalmente el problema de cómo adquirimos conocimiento y cómo lo utilizamos. Y aquí yo creo que cualquiera se puede poner en la piel del agente económico austriaco. Los austriacos se refieren a cómo conocemos o a cómo vamos a utilizar conocimiento para la acción, teniendo en cuenta cuál es la experiencia vital de las personas. Cada uno de nosotros ha tenido un recorrido a lo largo de la vida y eso le ha permitido conocer partes, por así decirlo, del conocimiento total, ¿no? Entonces, de la realidad. tenemos entonces, en primer lugar, el conocimiento. Sí, pero conocimiento que es conocimiento que cada uno de nosotros lleva. Y que es un conocimiento que, porque lo llevamos nosotros, tiene ciertas peculiaridades. Una peculiaridad evidente es que lo hemos vivido nosotros y es posible que nadie más haya vivido esas experiencias. Es decir, la gente que nosotros conocemos, nuestra familia, nuestros amigos, las circunstancias de lo que hemos vivido, nuestro colegio, la universidad, las circunstancias del barrio en el que vivimos, y lo que nosotros podemos extraer de conocimiento de esas experiencias es algo que nosotros llevamos, pero que no llevan los demás. Y en ese sentido el conocimiento está como disperso. O sea, podemos tener parte de conocimientos en común, obviamente, pero en gran medida nosotros conocemos cosas que los demás pueden no conocer. Y otra cosa, nosotros tenemos una posición peculiar y subjetiva frente a la realidad, de tal forma que podemos ver en la realidad posibilidades que otros, por su experiencia vital y por cómo son, quizá no ven. Sería, por lo tanto, conocimiento que por un lado es subjetivo, Claramente, conocimiento que es disperso, que es disperso. que otras, y todo esto Por define a la ejemplo, persona. hay parte del conocimiento que no es formalizable, yo no lo puedo escribir de una manera racional en un papel, porque es un conocimiento que yo tengo, por ejemplo, operativo. Yo sé cómo funcionan ciertas cosas, pero no sé cuál es la teoría que está detrás del funcionamiento de esas cosas. Es decir, yo sé cómo tratar, por ejemplo, a mi madre para llevarla por buen camino, vamos a decirlo así, o al revés, mi madre sabe cómo tratarme y es un conocimiento operativo. Es el conocimiento que tienes normalmente los alumnos, como saben cómo Por sacarle la ejemplo, vuelta por al ejemplo, profe o el cuando... profesor al revés, de cómo manejar la clase, pero no es una teoría, o montar en bicicleta, este tipo de representaciones que son operativas, ¿no? Yo cómo funcionan las cosas. Y eso muchas veces no es expresable en ningún papel, es conocimiento que nosotros portamos, que llevamos encima y que no podemos compartir. Luego hay mucho conocimiento de este tipo, es decir, que tú llevas en ti mismo, y que de repente aparece en tu cabeza sugerido por la realidad que está alrededor tuya. Y esto es otro tipo de conocimiento que nadie puede saber. O sea, el que tú te des cuenta de que la realidad tiene ciertas posibilidades. O sea, por ejemplo, sales un día a cenar con Juanita, que era una chica que, oye, te saludabas con ella en cualquier sitio, en las clases, y tomando el café de repente te das cuenta de que esa chica puede ser la chica, por ejemplo. Ese tipo de realidades que uno puede ver, podemos llevarlo a la economía. Y este es uno de los elementos fundamentales de la teoría austríaca. El hecho de que este conocimiento sea subjetivo, sea disperso, sea no formalizable, sea difícil de compartir, surja en muchos casos ante la presencia de determinadas realidades, si lo llevamos a la economía, nos habla de la función empresarial. ¿Puedo yo localizar oportunidades de beneficio que ninguna otra persona del mundo pueda ver? Por ejemplo. O sea, de hecho es tan importante entonces el cómo describes a un agente económico que... Absolutamente, absolutamente, porque si no te olvidas de estas cosas que suceden en la realidad, claramente. Es decir, cuando Rockefeller se da cuenta de que el petróleo es un bien que va a ser un bien económico, porque en el norte de los Estados Unidos se están produciendo unos vehículos a motor de explosión que van a necesitar el petróleo, él ve una oportunidad de beneficio que en ese momento no había visto nadie. Y cuando funda, me parece que la Standard Oil Company, Ujú. él lo hace pensando que va a juntar dos realidades. Una, que él conoce qué es eso del petróleo, se lo ha encontrado, en cierto modo, conoce la realidad industrial y dice, voy a tratar de servir esto que todavía nadie lo quiere, voy a explotarlo yo, y en cuanto aumente la demanda, me voy a beneficiar de esto. Quizá Rockefeller no supuso nunca que iba a ser el hombre más rico del mundo haciendo Bueno, eso. Porque él, hay que recordar que comenzó siendo un hombre, no voy a decir pobre, pero de extracción baja. Es decir, que comenzó en un comercio. ujú. Este tipo de realidades son fundamentales para explicar cómo vamos coordinando los deseos, las necesidades de la sociedad. Porque esto es realmente lo importante. Es decir, lo importante no es que yo vea una oportunidad de beneficio y me vaya a hacer rico.
Lo importante es, yo veo la posibilidad de coordinar los planes de los que quieren hacer automóviles con los planes de los que tienen el petróleo en su terreno. Y lo que quiero es unir esas dos posibilidades, ganar, obviamente, crear un valor nuevo, una realidad de valor nuevo en la economía, para que se coordinen las intenciones y los planes de todo el mundo. Entonces, resumiendo, ¿cómo podríamos describir entonces cuál es a este agente económico que estudia, del que parte la escuela austríaca, que parece que efectivamente es mucho más cercano a la realidad de las personas? Si tuviéramos que darle características, en primer lugar quedaría caracterizado por el conocimiento. En segundo lugar, por que vive en el tiempo tal y como vivimos nosotros, es decir, en un tiempo histórico. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todos nosotros somos un concentrado de pasado que viene con nosotros en forma de nuestros recuerdos y de los recuerdos que de forma implícita, por así decirlo, tenemos y que en ciertos momentos aparecen. Pero que además nosotros estamos siempre proyectados hacia el futuro. Es decir, toda nuestra acción es imaginar cómo puede ser el futuro. Cómo podemos transformar la realidad para que sea de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, desde ese punto de vista, el agente económico nos es familiar. O sea, no es como si fuera una máquina, como hace, por ejemplo, la economía neoclásica, que reacciona siempre de forma pasiva ante las mismas realidades de la misma manera. Como es mero optante. Claro, como es mero optante, y que como tiene una expresión matemática, necesitamos definirle el futuro. Que lo sepa todo, no solamente del pasado, sino también del futuro. Y bueno, si no sabe todo del futuro, puede inferirlo porque el futuro es estadísticamente estable. Bueno, sacamos entonces Claro. las probabilidades. Entonces, en el caso de los austríacos es muy distinto. Es decir, vamos a ver, yo me pongo ante el futuro y ¿qué veo? Que el futuro no está hecho, que no existe y que tengo que hacerlo yo. ¿Cómo aparecen en mí las sugerencias de transformación del futuro? Por lo que conozco y lo que veo. Y actúo en el presente porque en realidad yo ya tengo mi idea puesta en el futuro. Como decía Santo Tomás, la intención es lo primero. Yo tengo ya la intención. Porque veo en la realidad que tengo alrededor algo que no me satisface, que me gustaría cambiar para mejorar. Entonces, desde ese punto de vista, la definición del agente austríaco debería juntar esta parte de yo tengo conocimiento que los demás no tienen y que no pueden llegar a conocer, que no pueden llegar a obtener, ni siquiera a través del Big Data. Y por otra parte, soy un ser que vive en un tiempo histórico y que su labor fundamental es proyectarse hacia el futuro, vivir imaginando el futuro para actuar en el presente y tratar de que ese futuro sea compatible, vamos a decir, con la realidad que yo quiero que exista. Hay que recordar que la escuela austríaca tiene un pecado original, y es que el nacimiento, vamos a decir que filosófico de la escuela austríaca no es distinto de donde surgen otras escuelas de pensamiento, porque al fin y al cabo nace en el momento de la modernidad. Vamos a suponer que la gente no es capaz de conocer la realidad tal cual esta es, y entonces, ¿ahora cómo nos imaginamos todo? Y eso tiene un problema, que es el problema de dónde queda la ética en la acción. O sea, por ejemplo, Mises, en la acción humana, hay un momento que él quiere rechazar cualquier clase de holismo ético. O sea, nosotros no podemos decir cómo tiene que ser la vida, o cuáles son las acciones buenas o malas. Y yo creo que eso no deja de ser una dificultad porque la acción humana es ética en sí misma. ¿Por qué? Porque la hago yo. O sea, yo soy el que mueve la acción y por lo tanto soy responsable de haber movido esa acción. Pero por eso como que quieren respetar un poco esta división entre la economía positiva y la economía normativa. Sí, cosa que yo no creo que sea posible. Creo que la ética está intrínsecamente unida a la acción, porque la acción es ética, no puede ser de otra forma, precisamente porque es responsabilidad tuya. Entonces ahí existe una pequeña disparidad, vamos a decir, o una gran disparidad entre lo que yo pensaría y lo que piensan los austriacos, porque los austriacos no dejan de venir de esa matriz filosófica. Y bueno, pues eso tiene sus, ¿cómo decirlo? O sea, tiene sus deudas, tiene su propia carga de la cual uno no se puede deshacer. Eso quiere decir que a la hora de hacer una teoría económica no solamente nos importa lo que llamamos la antropología subyacente, redactada y puesta en base, sino también todo el trasfondo que traen los mismos teóricos de economía. Claro. Vamos a ver, yo lo que diría, por ponerlo más sencillo, cada teoría tiene esa antropología, o sea, parte de una determinada base, lo cual quiere decir que podemos estudiar esa base. O sea, eso también yo puedo dedicarme a saber por qué es así y puedo juzgarlo. Al mismo tiempo que digo, esta me parece más perfecta e incluso gran parte de lo que razona es correcto, incluso si lo llevara a otro fundamento filosófico, pero seguro que tiene cosas incompletas.
Entonces yo tengo la obligación también de investigar qué es eso de las antropologías subyacentes, a dónde van, de dónde vienen, cómo pueden ser mejores, lógicamente. Es lo que hace que la economía sea mucho más apasionante de lo que... Claro, y mucho más amplia, muchísimo más amplia. O sea, yo cuando los alumnos me suelen decir, bueno, ¿cuál es la escuela de pensamiento que a usted le gusta más? Y digo, provisionalmente la austríaca. Pero provisionalmente, o sea, también somos científicos. Esto ni es la última palabra del Evangelio ni nada por el estilo. Por otra parte, tampoco me satisface completamente, porque creo que hay muchas cosas que también pueden quedarse fuera de esa expresión. Pero en lo que respecta a la forma en que definen el agente económico, en lo que ellos llaman la cataláctica, en la acción económica, creo que el trabajo de Mises y de Hayek es muy completo y muy sagaz, porque lo que están demostrando es, o lo que están tratando de enseñarnos, es que cuando nosotros somos así, como está ahí expresado, cuando tenemos estos conocimientos dispersos y vamos actuando cada cual buscando nuestro propio interés, resulta que estamos aprovechando el conocimiento que hay en la realidad de forma más perfecta, que si alguien viniese y dijera, no, os voy a arreglar a vosotros el problema y voy a decidir yo, de alguna forma asépticamente científica, qué es lo que necesitáis y cómo vais a satisfacerlo. Y esto es lo realmente hermoso de la escuela austríaca, porque nos está diciendo, no, esto lo podemos construir nosotros, cada uno buscando su propio interés. Es cierto que esto implica más cosas, es decir, implica que haya un sustrato jurídico y una sociedad, por así decirlo, civil, bueno, pero esto nos llevaría un poco más lejos. Pero está demostrando que la forma de gestionar esos conocimientos dispersos es más eficiente si se deja a la gente actuar libremente, que si se les interrumpe y se decide por ellos qué es lo que tienen que hacer. Por tanto, el agente austríaco es un agente que tiene conocimiento subjetivo, disperso, no articulable. Sí, podríamos citar todas esas definiciones que, por ejemplo, están en el libro de Jesús Huerta de Soto, en Cálculo Económico y Socialismo y Cálculo Económico, de función empresarial. Ahí dice, es subjetivo, disperso, no formalizable, no articulable, es comunicable, cuando yo actúo, el conocimiento que yo tengo no deja de, o no se puede impedir que se haga público y por lo tanto los demás pueden imitarlo. Y esto genera unas dinámicas sociales por las cuales podemos llegar a comprender qué tipos de comportamiento en la sociedad son mejores o peores para conseguir ciertos fines. Y todo esto abre la posibilidad de explicar realidades históricas que siempre han tenido mucho problema para ser explicadas, como por ejemplo el dinero o el mercado. ¿Por qué surgen estas cosas? ¿Por qué no ha habido una planificación de toda la economía si sabemos que en Mesopotamia, por ejemplo, o en Egipto, había sociedades fuertemente centralizadas a través de una estructura burocrática muy potente y de una gran extracción fiscal? ¿Por qué los mercados siguen existiendo y aparecen por doquier? Ahí donde uno se despista aparece un mercado de repente y alguien ofreciendo lo que tiene a cambio. ¿Esto por qué? Entonces esto lo puede explicar la teoría austríaca de esta forma. Porque cuando yo actúo y trato de buscar soluciones para mi problema, inevitablemente hago públicas mis conclusiones. Y los demás pueden observar si a mí me va bien. Y si me va bien, es irremediable que alguien me invite. Porque esto lo hacemos todos. O sea, ¿y por qué yo no puedo hacer esto? Este es el fenómeno de youtuber. O sea, los fenómenos de youtuber, sí, si este señor lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo también puedo. Y entonces ahí tenemos a todos los youtubers del mundo trabajando y ganando dinero. Quiero decir, satisfaciendo una necesidad que nadie suponía que se podía satisfacer así. O sea que con esto podríamos ganar dinero, con lo que estamos haciendo ahora. No lo sé, si logramos convencer a la gente de que esto es maravilloso y muy entretenido, sí. Pero... Bien, entonces, el agente económico austriaco, conocimiento y temporalidad. ¿Algún rasgo característico más que sería necesario para construir una teoría económica? ¿O con eso nos basta? Yo creo que, vamos a ver, esto habría que explicarlo quizá. Lo bonito para explicar la teoría económica es que una vez nosotros definimos al agente económico, en la cabeza del agente económico sabemos, o por lo menos tenemos que tener una idea de cómo forma lo que necesita para poder actuar. Y lo que necesita para poder actuar es aquello que persigue y aquello que cree que es necesario para conseguir lo que persigue. Entonces, una vez hemos definido al ser humano y hemos, por lo tanto, comprendido cómo en su cabeza se forman estos dos conjuntos, aplicamos un determinado principio antropológico que es que tratará de hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Lo que llamamos habitualmente el principio de comportamiento económico, ¿vale? Entonces, lo divertido de los austríacos es que este conjunto de medios de fines son subjetivos. Y además, que cada decisión que realiza este agente económico la realiza en el tiempo. O
sea, puede empezar en un momento t sub 0 y esa acción producir un efecto en el momento t sub 1, pero al producir la acción, estos conjuntos cambiarán también. Porque la acción es transformadora también de la persona. Entonces, yo creo que es, aunque parezca muy poco lo que hemos puesto en la pizarra, es bastante completo para poder explicar la idea que tenían en la cabeza los austriacos.